Hola, ¿qué tal? Regreso con un nuevo vídeo. Se me había ocurrido esta vez hacer algo distinto, por ejemplo, no sé, un vídeo sobre Fórmula 1 o sobre no sé, otras cosas, pero al final me temo que me voy a dedicar a reseñar un nuevo libro de divulgación del derecho. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy nos ocupamos de este aquí muy pequeñito, breves consejos para estudiar derecho con éxito. Un libro muy interesante si estás estudiando derecho o pensando en iniciar estos estudios. Te lo comento enseguida. Bueno, pues como el título dice muy claramente, es un libro que te prepara para estudiar derecho, te da una serie de consejos, de recomendaciones. El autor es jurista, o sea, que ha pasado por la carrera de derecho y se dedica a dar clases de derecho y a preparar oposiciones. Así que ha reunido en este librito, o usando su término en este folleto, una serie de recomendaciones y trucos para enfrentarte al estudio de esta materia que él mismo reconoce que es compleja, que no es sencilla. Datos técnicos del libro, 99 páginas, además habéis visto el formato es muy pequeñito. Edita Visión Libros, es del 2014, pero la que tenemos es la segunda edición ampliada y revisada. El autor, como decimos, es Diego Vigil de Quiñones, registrador de la propiedad, profesor universitario y preparador de oposiciones. ¿Qué encontramos en el libro? Bueno, pues vemos que el libro está compuesto por algunos capítulos introductorios, como es el origen e historia del folleto, una nota para la segunda edición, la introducción y un presupuesto de partida. Ir de lo simple a lo complicado, que esto, la verdad, parece de cajón, pero es algo que también se lo digo a mis alumnos. Si queremos aprender un idioma, para aprender español, para leer el Quijote, no podemos empezar por la lectura del Quijote. Tenemos que empezar a aprender la lengua, los verbos, la manera de decir las cosas y al final acabaremos leyendo el Quijote. Pues eso más o menos es lo que nos dice el autor también. Eh, y luego divide el temario del libro como, pues, de una manera muy bonita, ¿no? Entre elementos personales, reales, metodológicos y formales, como si fuera una explicación teórica de derecho. Entre los personales nos da ideas sobre cómo ha de ser la persona que estudia, el entorno de la persona que estudia o los amigos y la relación con los maestros. Entre los elementos reales, habla sobre estudiar con libros o con apuntes, la necesidad de acudir a los códigos, a los documentos, a las sentencias para estudiar el derecho de ahí donde se puede acceder directamente, para tener un contacto directo con el derecho. Sobre elementos metodológicos nos dice que debemos mezclar los dos métodos, inductivo y deductivo, técnicas de estudio, asentar conceptos, y luego salta a los elementos formales, ya son una serie de recomendaciones muy prácticas para hacer un buen examen. Luego tenemos un resumen, un epílogo y los agradecimientos. Como veis, bastante información para ser un libro que tiene solo 99 páginas, como apuntábamos, y de formato bastante pequeño. Me ha gustado el libro, sí. Ya hemos reseñado en este canal otro libro sobre estudiar para derecho. Si tuviera que elegir solo uno de los dos, sin duda me quedaría con este, que me parece mucho más interesante que el otro. Aunque es breve, se tratan muchos puntos como lo vemos y lo hace, pues eso, de una manera muy directa, sin rodeos. Me gusta la manera como está estructurado. Me parece que aporta información muy útil para quienes quieran estudiar derecho y me gusta también que no que reconoce la dificultad de la materia de estudio y que te va dando indicaciones de que al principio no lo vas a entender. Por ejemplo, da ejemplos de ciclos vitales de juristas y básicamente te dice que en la carrera la verdad es que no se entiende mucho, te dedicas a probar exámenes, luego si llegas a hacer oposiciones o si te pones ya directamente
a trabajar como abogado los primeros años es una pelea por entender lo que pasa y es solo después de pasada una fase de varios años que empiezas a entender todo el derecho y vas volviendo atrás a lo que estudiaste en la carrera para ahora sí entenderlo de manera fidedigna. Y me gustó también la parte en la que explica sobre lo que él llama esquemas comunes, que me parece que vamos a ver ahora a continuación. En la parte negativa, sí hay algunos errores de tipografía, de redacción, sobre todo uso de guiones, acentos, hay puntos suspensivos demasiado largos. El libro debería haber pasado antes por un corrector, una persona que se dedicara a revisar la ortografía y la manera como está escrito el libro. Y bueno, hay algunas páginas, son muy pocas, pero hay algunas páginas que tienen 2 o 3 líneas de texto y luego 10 o 12 líneas de pie de página. A mí eso me parece que dificulta la lectura y que se quiera aportar mucha información que en realidad es secundaria. Pero eso es mi opinión. Luego el autor dice que en las recomendaciones finales que cuanto más pies de páginas tenga una obra, mejor. Bueno, pues discrepamos al respecto, pero no pasa nada. Citas. Pues vamos a leer 2 o 3 citas para que veáis un poco cómo está redactado el libro. Un elemento comprobado del éxito en los estudios jurídicos es la colaboración de varias personas, porque el derecho es muy complicado, son muchos los matices y siempre pueden ser varias las interpretaciones. Yo también se lo indico a mis alumnos. Cuando me dicen, es que no sé si elegir una clase individual o clase de grupo. La clase de individual está muy bien porque está muy adaptada a lo que necesitas, pero en un grupo se aprende más, por lo general. Yo soy de esta opinión. Aprendes viendo los errores de los demás, analizando cómo dicen los demás cosas, se crean una serie de sinergias en un grupo que uno solo es más difícil de adquirir. Así que yo siempre que posible recomiendo que hables de lo que estás estudiando con otras personas para así intercambiar puntos de vista y aprender nuevos contenidos de una manera mucho más relajada, digamos. Un defecto lamentable de muchos alumnos es usar libros y apuntes y acudir muy poco o nada a los códigos. Los códigos, las leyes, son imprescindibles. Estudiar derecho sin manejar leyes directamente es como estudiar medicina sin enfermos, solo por fotos. Hay que saber buscar en una ley, hay que saber leerla, aplicarla. En los libros hay excelentes interpretaciones, conceptos fundamentales, pero al final es la ley, cada artículo a pelo, el objeto de aplicación. Cuanto antes nos acostumbremos a utilizarlos, mejor. Me parece excelente esta cita. Tengo alumnos de español jurídico, gente que está aprendiendo español con el lenguaje del derecho y igual han estudiado derecho en su idioma y no han acudido nunca al BOE a ver una ley, no saben cómo es el formato de las sentencias en su país, si son distintos en unas ramas o en otras del derecho. Hay que acudir siempre a las fuentes. Y por último, claridad de conceptos, hablando sobre la claridad de conceptos. Por ejemplo, el negocio jurídico. Si un estudiante se entera bien de qué es el negocio como declaración de voluntad con efectos jurídicos y sabe ver los problemas que se plantean con su objeto, su causa, el consentimiento y los vicios del mismo, con la ineficacia y sus diferentes formas, comprenderá de corrido luego cada tipo de negocio que estudia en la carrera. Es lo que hablaba antes de los esquemas comunes. Hacer un esquema que puedas replicar en distintos conceptos del derecho, en este caso el negocio jurídico. Y eso te va a ayudar a retener mejor la información. Si sabes que tienes un esquema previo que tienes que rellenar. En conclusión, se trata de un libro muy interesante con recomendaciones para quienes estén acercándose al estudio del derecho.
No se trata de contenidos rompedores, no se inventa la rueda, pero sí se da unas informaciones que nos pueden ayudar a elevarnos sobre los árboles y visualizar el bosque en su conjunto. Por todo ello, he decidido darle una nota de 7,3 puntos sobre 10. Es todo por el momento, gracias por la atención, un saludo, pasen bien.